Hermanos, continuamos con nuestra serie Enfrentando los desafíos del siglo XXI y hoy vamos a tener un mensaje que hemos titulado Enfrentando la superficialidad y nos estaremos apoyando en el pasaje que leímos. Quiero leerlo de nuevo, Proverbios capítulo 2, este excelente libro de sabiduría práctica, sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 2 del 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Padre, gracias por hablarnos en tu palabra. Gracias por darnos esa sabiduría del cielo en un mundo sin sabiduría. Ayúdanos ahora, Padre, a explorar estas verdades que acabamos de leer y que tú nos des el poder de tu Espíritu para hablar en tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tristemente, nuestra cultura es una cultura que va a toda prisa. Nos hemos convertido en gente sumamente apurada y con ello hemos perdido la capacidad para reflexionar y pensar a profundidad. En consecuencia, la sociedad humana cada vez se enfoca más y más en la envoltura, en la cáscara, en idolatrar a las personas que tienen gran atractivo. O sea que la gente fea como nosotros no tenemos la más mínima oportunidad en esta despiadada sociedad. La gente mira mucho, repito, la apariencia, el gran atractivo. Evalúan el carácter de una manera muy superficial. Si, por ejemplo, eres una persona con fama, tienes el aplauso de la gente, aunque te comportes como un estúpido. Está de más mencionar nombres de personajes muy famosos hoy que ni cantan ni hacen nada y se han convertido en los ídolos de la gente. La gente, repito, mira mucho la envoltura del paquete. Se impresionan por lo externo, por aquello que se puede ver y que se puede medir. La gente vive enamorada de eso, viven fascinados con eso. Si tienes mucho dinero, si eres un artista reconocido, si en la pared de tu oficina cuelgan muchos títulos, si eres alguien que ha logrado alcanzar cierto poder político, entonces eres famoso y en consecuencia admirado por otros. Miren, observen la proliferación de estos últimos años en programas de televisión que solamente tienen que ver con personas famosas por el simple hecho de ser famosas. Personas que no aportan absolutamente nada, no representan nada, no logran ningún objetivo. Sin embargo, la televisión y el periodismo amarillista hablan de ellos todo el tiempo. Usted conoce Univisión, ¿verdad? Y Telemundo, son los canales favoritos de los hispanos. Ideales para perder el tiempo. Esta gente se pasa las 24 horas del día, cuando no están dando noticias falsas, están metiéndose en los problemas más íntimos de parejas que a nadie le interesa. Y esto es todos los días. ¿Y por qué existe? Porque la gente los ve. Esto no es nada nuevo.
Todas las generaciones han tenido su conjunto de ídolos superficiales. Y pongo todos estos ejemplos para que tengan una idea del nivel de superficialidad al que hemos llegado. En el mensaje de hoy vamos a enfrentar esa superficialidad, esa obsesión extrema por la envoltura, por las emociones, por los sentimientos. No solo reconociéndola en la sociedad en que vivimos, sino también en nosotros, los llamados hijos de Dios. Permitamos que Proverbios capítulo 2, del 1 al 9, se convierta en una barrera contra la vida superficial. Y que entendamos la necesidad de ir a las aguas profundas de la madurez. Debo decirles de antemano que no va a ser fácil, porque esto se ha convertido en un estilo de vida. Salomón nos está metiendo en una zona peligrosa, en un área de mucho trabajo, que requiere grandes dosis de humildad y compromiso. Pero valdrá la pena, hermanos. Valdrá la pena porque la superficialidad en nuestro estilo de vida no se puede sostener. Es algo que trae consecuencias y consecuencias graves. Al observar de cerca estos 9 versos de Proverbios capítulo 2, me doy cuenta de varias cosas. Primero, las condiciones necesarias para vencer una vida superficial. Hijo mío, está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Yo le desafío, ya que estamos hablando de desafíos, a que usted encuentre una enseñanza igual de profunda como esta. Estas son palabras fuera de serie, sobre todo por lo que acabé de decir. Es un llamado a buscar las cosas que verdaderamente valen la pena. Esos tesoros que van más allá de las cosas superficiales. Si tú realmente estás cansado de eso y has caído en la trampa de vivir una vida falsa fingiendo ante otros quien no eres, te felicito. Debes recordar que romper ese molde en el que el mundo nos quiere meter requiere esfuerzo. Salomón escribió al respecto al presentarnos las condiciones que se necesitan para dar más profundidad a nuestras vidas. Y por cierto, no la vamos a adquirir viendo shows de televisión, invirtiendo nuestro tiempo en canales de televisión basura, mirando programas amarillistas. No, tenemos que regresar a la verdadera fuente de vida y profundidad espiritual, que es la bendita palabra de Dios. La frase, si hacemos esto y si nos comprometemos a hacer esto, no son nada fáciles. Si queremos vivir más allá de la superficialidad tan terrible que hoy nos rodea, tenemos que aprender a ser personas disciplinadas. Y para ser disciplinados hay que aplicar ciertas disciplinas. Y la primera es la disciplina de la palabra escrita de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras, fíjense el énfasis aquí es recibir, y mis mandamientos guardares dentro de ti, nos da más para entender qué significa recibir. Es guardar, es aceptar que se quede. Salomón ha tomado la ley de Dios y la ha hecho suya por fe y obediencia.
así como por enseñanza. La sabiduría de estas palabras está a disposición de aquellos que primero que todo comprenden el gran valor, los tesoros que tiene esta sabiduría. La apropiación de la sabiduría comienza cuando uno la valora sobre todo lo demás. Y no va a encontrar esa sabiduría genuina fuera de Dios y de la verdad que Él ha revelado, que es la Biblia. Esa fuente genuina de sabiduría, recibirla, ponerla en práctica, permitir que more en nuestras mentes, controlando toda nuestra vida. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice la palabra de nuestro Dios, la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia. More en abundancia en vosotros. Es necesario que la palabra de Cristo, la Biblia, las Escrituras, habiten en nuestra vida si deseamos adquirir un nivel más profundo en el orden espiritual. Si queremos ir más allá de la superficialidad, tenemos que encontrarla en el Dios vivo y en su palabra. Es algo que no podemos dejar. Fíjense que aquí dice more, la palabra de Cristo more. La palabra de Cristo habite. La palabra de Cristo esté en casa. Que llegó para quedarse y hacerlo abundantemente. More en abundancia. Aquí dice, si recibieres mis palabras. La idea es que las verdades de la Biblia deben impregnar cada área de nuestra existencia. Que lleguen a controlar cada uno de nuestros pensamientos. Y en consecuencia controlarán nuestras palabras y nuestras acciones. Voy a ir más lejos. El cimiento sobre el cual debe descansar nuestra vida es el fundamento de la palabra de Dios. Cualquier otro fundamento que hayamos establecido, lo estamos haciendo en peligrosas arenas movedizas. El cristiano tiene que aprender que este es el libro de Dios. Y no aprenderlo solo porque lo ha escuchado toda su vida desde que comenzó a venir a la iglesia. Se lo dice un maestro, no. Hay que creerlo por una convicción. Debe ser un valor de nuestra existencia. Hacer que la palabra more en abundancia es lo mismo que Pablo recomendó a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, verso 18. Donde le dice a esta iglesia, sean llenos del Espíritu Santo. Muchos se han preguntado, ¿y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Algunos han perdido la esencia de esta verdad revelada, pensando que ser lleno del Espíritu Santo es una especie de cortocircuito espiritual que se le produce en sus emociones, una especie de calambre, de convulsión que le va a dar. Y entonces ahí como siente, todo es siente. Este tema yo lo he hablado con otras personas y recuerdo que en una ocasión alguien no entendió muy bien y no estuvo de acuerdo con lo que le estaba diciendo. Y me dijo, yo creo que las emociones son fundamentales. Bueno, no entendió porque yo también creo que las emociones forman parte de nuestra vida. Dios nos creó como seres emocionales, tenemos sentimientos. ¿Quién los puso? Mi problema es la gran mentira que la gente ha creado o ha creído de que pueden guiar su vida por las emociones y los sentimientos. No.
Nosotros guiamos nuestras vidas o debemos guiar nuestra vida por lo que conocemos, que afecta nuestra voluntad. ¿Qué conocemos? Las verdades de Dios. Y esas verdades Dios las va a usar para someter y controlar nuestra vida. Esas verdades Dios las va a usar para obrar en nuestra voluntad, y la voluntad se va a mover a pesar de los sentimientos. Y entonces los sentimientos y las emociones continuarán, seguirán a la voluntad. Eso es ser lleno del Espíritu. Pero usted no va a poder ser lleno del Espíritu si usted no está lleno de la palabra de Dios. Y cuando no está lleno de la palabra de Dios, usted va a intentar buscar sustitutos. Cada vez que yo me encuentro con alguien, allí se sentía la presencia de Dios. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, ya me está respondiendo, me dice, sentía. Otros que dicen, bueno, yo soy salvo porque sentía a Cristo. O como aquella señora que escuché un día que alguien la llevó a la iglesia donde yo era pastor. Una de las lecciones que aprendí, después que estaba allá arriba, no había manera de saber cómo yo podía bajar a aquella mujer. Se puso a contar su experiencia personal y todo era un tipo de experiencia puramente emocionales, extrañas. El que escuchaba aquello inevitablemente iba a llegar a la conclusión de que no era cristiano. O se estaría preguntando, es que yo no sentí nada de eso. ¿De dónde hemos sacado que la experiencia de conversión es una experiencia puramente emocional? Sí, las emociones son tocadas, probablemente usted haya llorado cuando aceptó a Cristo, pero no todo el mundo llora. Es una experiencia de fe. Yo me arrepiento y creo, y en consecuencia creo que el Señor me ha perdonado y que Cristo es mi Salvador. Ahora, a menudo cuando uno entiende eso, sus emociones son tocadas, pero no podemos poner las emociones antes. Por eso hoy la gente ha estallado en una locura sin control. Cuando usted abre la puerta a las experiencias y a las emociones, no hay superficialidad, no hay profundidad. Todo es superficial. No hay solidez, porque la solidez, el único que la puede dar es la palabra. Por eso dice la palabra, more en abundancia. No hay peor enemigo para el cristiano que la ignorancia bíblica. Y con dolor debo decirles, hermanos, que ese es nuestro principal problema hoy. Una gran mayoría de creyentes que dicen amar a Jesucristo y no lo conocen. Que dicen creer que este es el libro de Dios y no lo abren. Mucho menos lo leen y dejan que esas verdades penetren en su alma. No puede haber una vida profunda en el orden espiritual si no tenemos la palabra como nuestra guía, como nuestra fuente de alimento. La disciplina, la segunda disciplina es escuchar a la sabiduría y actuar con prudencia, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Este versículo nos dice que tenemos que poner atención a la disciplina de desarrollar un corazón abierto para Dios. Ya sabemos dónde está la fuente de la palabra, de la sabiduría. Hay que beber de ella. Hay que estar abiertos a ella. Escuchar a la sabiduría e inclinar nuestro corazón a la prudencia va a producir en nosotros una vida madura, una vida íntegra. Se los voy a decir en pocas palabras. ¿Qué es una vida íntegra, madura? Nada que esconder, nada que ocultar. Este que ustedes ven es lo que hay. A algunos puede que les guste, a otros no. Pero eso es integridad. Usted va a ser la misma persona, esté donde esté. La fuerza de la virtud de un hombre no debe medirse por sus esfuerzos especiales, sino por sus actos habituales. Es decir, que tú y yo somos lo que hacemos todos los días.
La Biblia nos advierte que no, o sea, contra la tendencia de pensar de manera egoísta y superficial. Como dije, dejándonos llevar por las apariencias, por las emociones, por los sentimientos. Esta es una sociedad así. Eso se llama sensualismo. ¿No les importa que las emociones y los sentimientos estén aprobando algo que Dios condena? Ahora, si dos hombres se aman, ¿qué hay de malo en eso? Si se aman, ¿qué hay de malo? Tus emociones te están diciendo algo totalmente contrario. ¿Sabes qué hay de malo? Que Dios lo condena. Un hombre que después de 20 o 30 años de casado quiere ser feliz. Y entonces busca una teología retorcida para justificar que quiere ser feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Y con esta persona, después de 20 años de casado, no soy feliz. Necesito a otra persona que me entienda, que me ame. El amor es de Dios. Dios es amor. ¿Qué hay de malo con eso? Que Dios lo condena y lo llama pecado. ¿Se dan cuenta el peligro de dejarnos llevar simplemente por las emociones, los sentimientos? De dejarnos llevar simplemente por las apariencias. Cuando se valora la sabiduría de un modo apropiado, tanto el oído como la mente quedan cautivados por ella. Dios es la verdadera fuente de la sabiduría y para poder vivir en ella tenemos que acercarnos a Él. Proverbios capítulo 9, verso 10 y verso 11 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sabe lo que es temer a Dios? Es estar consciente de su presencia en todo lugar. Y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Y años de vida se te van a añadir si fueres flojo. Disculpen, el 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Esto no quiere decir que no vamos a seguir arrastrando una vida imperfecta. Eso es parte de ser humanos. Pero podemos aprender a vivir una vida más sabia. Dice Proverbios capítulo 3, 6 y 7. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto yo lo he vivido, hermano. Nunca me he equivocado cuando busco a Dios en algo que voy a hacer. Él endereza nuestros caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Te puedes equivocar. Y te puedes equivocar terriblemente. Y con esa equivocación puedes hacer un daño grande, no solo a tu vida, sino a otros. Teme a Jehová y apártate del mal. No he conocido a alguien que siga fielmente este consejo y que después diga: me equivoqué. Usted está siguiendo a alguien perfecto, absolutamente sabio, que jamás se equivoca. La disciplina de la palabra de Dios, la disciplina de escuchar la sabiduría y actuar con prudencia. ¿Quieres ser una persona prudente, sabia? Escucha la sabiduría. Escucha a Dios. 3, la disciplina de la oración persistente. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es un ruego apasionado de uno que está desesperado por saber y aplicar la verdad de Dios. La más mínima indiferencia dejará a uno huérfano de la plenitud de la sabiduría. El acto más descuidado hoy es la oración persistente. Una oración persistente, una oración continua. Dice la palabra: orad sin cesar. Orad sin cesar.
No puedes tener profundidad en tu vida si no oras. Así de simple. Y yo no estoy haciendo un llamado a llevar una vida de santurronería. No te estoy diciendo, si quieres hacerlo es tu decisión, que la respuesta sea decir, bueno, voy a buscar un lugar y pasarme 4, 5 horas, 6 horas en oración al estilo de los grandes hombres y mujeres de Dios en el pasado. Está bueno orar, pero creo que tendrás que hacer otras cosas. Y yo no estoy hablando de pasar más tiempo en oración. No es esa la idea que quiero transmitir, sino de transitar nuestros días en compañía del Señor. Que no necesariamente tenga que estar en un lugar, no necesariamente tenga que estar de rodillas. Puede que estés en tu trabajo, en tu oficina. Puede que estés enfrentando una situación difícil con tu jefe. Pero escucha, ninguna de esas cosas podrá prohibir que busques a Dios en tu mente y hables con Él. ¿Estás lleno de preocupación? Ora. ¿Te agobia un conflicto? Habla con el Señor y pídele que intervenga. ¿Te sientes perplejo por un problema? Pídele a Dios sabiduría. No guardes tus dificultades para una sesión de oración al final del día. Él está aquí y estará contigo cuando salgas de este lugar. Te va a acompañar mientras vas conduciendo. Te va a acompañar al llegar a tu casa. Te va a acompañar cuando recibas esa llamada que no esperabas y que te ha dejado mareado por lo inesperada y lo agobiante de la noticia. Donde dices, ¿y ahora qué hago? No necesitas decir muchas palabras. Hay momentos en los que un clamor como este, oh Señor, ayúdame, es suficiente. Dios está y está siempre. No puede haber profundidad si no lo buscas. En cuarto lugar, la disciplina de la constancia diaria, dice el verso 4, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Observen estas palabras, buscares, escudriñares. Esto nos habla de una búsqueda deseosa, intensa, que no va a terminar nunca. Puede que de este lado avancemos y en la eternidad avanzaremos mucho más. Pero todos los días aquí conocemos más a Dios. Y cuando estemos con Él en el cielo, lo estaremos conociendo eternamente. He escuchado a algunos decir, cuando estemos en el cielo, sabremos todas las cosas. ¿De dónde sacaron eso? Si usted llega al cielo y sabe todas las cosas, ¿sabe en qué se ha convertido? En omnisciente. Y ese es solamente Dios. Tendremos una capacidad mayor para conocer y una mayor capacidad para aprender. Pero le garantizo por la palabra de Dios que estaremos conociendo a Dios por toda la eternidad. Estaremos aprendiendo. Estaremos viendo los tesoros que de este lado estuvimos buscando y que conocimos en parte. Allí le veremos cara a cara y estaremos aprendiendo de la grandeza, esa grandeza inmensa del Dios que nos amó y nos salvó. Yo sé que vivimos en un mundo material donde las seducciones son grandes. Hay cosas más interesantes que hacer, te dice el diablo. Hay cosas más interesantes que orar, que abrir la Biblia, que estudiar, te dice el diablo. Pero vas a pagar un precio muy alto cuando le escuchas y haces lo que te está diciendo. La búsqueda de Dios es una cosa, es una práctica, una disciplina que tiene que ser intencional, en el que tú digas voy a apartar tiempo
Porque hoy necesito a mi Dios como nunca antes. No lo voy a buscar porque estoy en problemas. No lo voy a buscar porque quiero que me dé algo. Lo necesito como persona. Lo necesito como mi Dios. Si usted hace eso todos los días, va a crecer, va a madurar. ¿Qué recompensas se obtienen con estas disciplinas? Quiero mencionarles algunas que nos enseña estos versos. Lo primero es que vamos a entender el temor de Jehová. Verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Es decir, que vamos a conocer a Dios mucho más. ¿Quién es Él? Su carácter, sus atributos como santidad, omnipresencia, omnisciencia. Al pensar en su santidad, vamos a pensar que Dios aborrece seriamente el pecado en todas sus manifestaciones. Al pensar en su omnipresencia, estamos reconociendo que Él está en todo lugar, que no nos podemos esconder de Él. Al meditar en su omnisciencia, llegamos al conocimiento de que Él sabe todo acerca de nosotros. No solo lo que hacemos, lo que hablamos. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda, Señor. ¿Y saben qué, hermano? No hay mejor alimento para nutrir nuestro temor a Dios que estas verdades. Hoy la gente no teme a Dios porque no le conoce. Yo entiendo que alguien que no conozca a Cristo no tema a Dios. Pero alguien que dice conocer a Dios, la palabra temer es reverenciar, es respetar a Dios por quien es Él. ¿De dónde hemos sacado que Dios se parece a nosotros? Él es único y, como dije, es santo, omnipresente, omnisciente. La segunda bendición que recibimos de estas disciplinas es que, como dije, conocemos más a Dios. Y esa es la auténtica sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Yo a veces veo a ciertos personajes que aparecen, como se dice, en la palestra pública y la gente los admira. Qué inteligente, qué sabios. ¿De verdad? ¿Es sabio? ¿Cómo puede alguien ser sabio y no conocer a Dios? No es precisamente un sabio. Pero hay más. Hay más. Cuando aplicamos estas disciplinas, tendremos mayor sabiduría, junto con mayor conocimiento y junto con mayor comprensión. Porque Jehová, verso 6, da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Bueno, en un momento miraremos el resto de los versículos. Piensen, hermanos, cuántos problemas espirituales podríamos evitarnos si esa sabiduría formara parte de todas nuestras decisiones, ya sean simples o monumentales. De cuántos errores nos salvaríamos, de cuántos conflictos. Cuando actuamos sabiamente, generalmente la vida se ve mejor y la sabiduría siempre nos ayuda a reaccionar bien, incluso cuando las cosas no van tan bien. Otro de los beneficios de estas prácticas es la protección de Dios. Verso del 7 hasta el 9. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo
a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Hay una promesa de protección. En este andar Dios no nos va a dejar solos. Si hizo lo mayor, que fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La Biblia está llena de grandes promesas en las que el Señor dice, voy a estar contigo. Cuando las cosas marchen bien y cuando las cosas se compliquen. Cuando falles y cuando no falles. Es mi palabra, eres mi hijo. Te amo y no te voy a dejar. Y parte de la provisión protectora de Dios es que nos da sabiduría, pero no cualquiera. Es sabiduría sana. Sana a los rectos, o sea, sin malicia. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sabes lo que es un escudo? ¿Y te has puesto a considerar que ese escudo es precisamente tu Dios? David dijo en el Salmo 4, verso 12, disculpen, vamos a mirar el Salmo 91, 1. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Medita en estas palabras. La Biblia nos está enseñando aquí que podemos disfrutar de los beneficios de la protección divina. ¿Cuándo qué? Cuando habitamos al abrigo del Altísimo y además dice, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Esto es una promesa de protección, pero no es una promesa para cualquiera. Él promete liberación o protección solamente para los que residen. Los que residen, dice, Él es escudo a los que caminan rectamente. Si vas en una senda de obediencia, sabrás que Dios está contigo. Y aún cuando tomes un camino equivocado, lo que sucede cuando andamos por la senda de la desobediencia es que junto con esto vienen las dudas, ¿verdad? Y vienen las preguntas, ¿estará Dios dispuesto a ayudarme en este problema que me acabo de buscar por no hacer lo que Él me mandó que hiciera? No hay nada que pueda sustituir el poner en la noche la cabeza en la almohada y descansar en el cuidado soberano de Dios. Y decir, como David, en el Salmo que ahorita había mirado, el Salmo 4, creo que es, donde al final de ese Salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque tomé pastillas, porque me tragué cualquier basura. No, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El mundo es un campo de batalla. Nosotros somos soldados y tenemos un enemigo despiadado. Vamos a vernos en dificultades, vamos a sufrir heridas. Pero no estamos solos. Tenemos al Señor. Y cuando vengan esas luchas, no nos vamos a sentir tentados, o al menos no lo haremos, a tomar el camino más fácil.
¿verdad? Vamos a acudir a nuestro Dios. En Romanos capítulo 8, eso es un pasaje asombroso. Es para leerlo todos los días. Y sabemos, aquí él no dice tal vez, quizás. Es un pasaje que destila una seguridad total. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Preste la atención a este racimo de cosas que menciona Pablo. La vida está llena de cosas así. Si no las has experimentado, van a llegar tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Y saben qué? Cuando llegan esos momentos, es cuando se manifiesta quiénes somos realmente. Si realmente somos personas superficiales, inmaduras, o si realmente somos personas maduras. Estas cosas van a exponer el fundamento sobre el cual está descansando nuestra vida. Y ese fundamento debe ser Cristo y solo Cristo. Antes, dice la Biblia, el verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. No dice vencedores. Él dice ¿qué? Más. Y aclara la razón. Es una persona. Cristo. Por medio de aquel que nos amó, y vuelve ahora otra vez, estoy seguro. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted conoce esto y lo cree con todo su corazón, va a encontrar una vida profunda, madura. Va a poder contrarrestar la embestida de un mundo superficial e inmaduro. Pero esto solo se puede lograr con una sólida relación con Dios. ¿La tienes tú? ¿Cuán importante es Él para tu vida? Y si lo es, si es importante, ¿dónde está en tus prioridades el pasar tiempo con Él? Buscándolo por su palabra, en oración, de una manera seria, responsable. No hay otra manera, hermanos. Puede que sea simple. Y digo que es simple porque estas son una de las primeras cosas que aprendemos cuando llegamos a una iglesia. La aprendí cuando conocí al Señor, en las llamadas clases de congregados en Cuba. Hay que la importancia de leer y orar, de tener una relación con Dios. Y de tantas veces que la escuchamos, esto pierde impacto en nuestras vidas. Y créanme, cuando conocí a Cristo, no tenía las tentaciones que tienen muchos de ustedes. No. En aquella época no había ni internet, ni celular, nada de eso. Los teléfonos eran lo más parecido a una caja de zapatos colgado en una pared. Los teléfonos públicos, los que
Algunos tenían teléfonos en sus casas, pero muy pocas personas. La televisión era inmetible. Y hoy sigue siendo peor en Cuba. O sea, no tenía las luchas que tiene un joven aquí, un convertido en América. ¿Por qué menciono esto? Porque, hermano, es más grave la cosa, más peligrosa. Hay que hacer un esfuerzo intencional. Los que vienen aquí, vienen porque quieren. Yo creo que mucha gente en Cuba se ha convertido en medio de la desgracia que está viviendo el pueblo cubano desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero también creo que mucha gente que va a la iglesia en Cuba es porque no tiene otro lugar a donde ir. Bueno, vamos para la iglesia. Y mucha gente en Cuba no trabaja. Aquí se trabaja duro, ¿verdad? O sea, el que viene a una iglesia es porque necesita buscar de Dios. De la misma manera, no es solo buscarlo porque voy a un templo, es buscarlo todos los días. Mira, si vives una vida superficial e inmadura, eso es lo que vas a transmitir a tus hijos. Y eso es lo que le van a dejar tus hijos a tus nietos. Pura cáscara. Dios permita que entendamos, hermanos, la gran necesidad de navegar en las profundas aguas de la madurez cristiana. Que el Señor nos bendiga.